Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la junta semanal de análisis. Como bien saben, cada uno de los puntos que vamos a tocar resulta ser variados. En algunas ocasiones vamos a hablar acerca de acciones, tipo de cambio, inversiones alternativas y sectores. Así como cualquier pregunta relacionada ya sea a los temas que estemos presentando a lo largo de las próximas diapositivas o incluso algunos elementos que resulten de importancia, ya sea para su estrategia de portafolios o incluso para sus actividades económicas, pues bueno, las vamos a estar resolviendo al final. También es, digamos, recomendable que desde un inicio nos pongan algunas preguntas, ya sea que estemos desarrollando en estos puntos o que pudieran reflejar alguna inquietud personal. El día de hoy vamos a platicar, como cada una de las juntas, los puntos más importantes con los que está iniciando la semana y que incluso el día de hoy podrían estar moviendo los mercados y que también van a estar presentes durante próximos días. El segundo punto es los commodities, cómo se encuentran evolucionando. Y esto es particularmente importante porque lo que hemos comentado durante sesiones pasadas es que uno de los elementos que ha estado empujando los temas inflacionarios, ya sea en México, ya sea en la parte internacional, en Europa o en algunos otros sectores y regiones, tiene que ver con este impulso de costos, resultado de incrementos en las materias primas. El segundo punto es las primas de riesgo país. Algo que ha estado sonando bastante en los medios de comunicación, en algunas instituciones financieras y también de investigación o research, tiene que ver con un incremento en la prima de riesgo país. Aquí lo que vamos a platicar es, efectivamente se ha presentado un aumento, estamos viendo que por lo menos la prima de riesgo país se ha incrementado en las últimas 2 semanas, pero este fenómeno también tiene que ver con una situación internacional y global que implica tanto política monetaria como tasas de crecimiento y riesgos de inflación. El otro punto es análisis de tipo de cambio. Vamos a ver cómo se ha estado desarrollando tanto el dólar, cuáles son nuestras perspectivas y un poquito de actualizaciones y, bueno, flujos de deuda. El primer punto, creo que vimos el día de ayer e incluso hoy ya abrieron los mercados, estamos viendo cierto optimismo y esto tiene que ver con dos factores. El primer factor que está dando este impulso tiene que ver que, de acuerdo a algunas investigaciones preliminares de Omicron, están señalando que la velocidad de contagio o la relación de contagio en comparación a la variante Delta es solamente entre 1.3 y 1.4 veces más contagioso. O sea, realmente las primeras investigaciones preliminares e incluso algunos temas empíricos se están señalando que efectivamente sí hay un tema de mayor contagio, pero no sale, digamos, de forma exponencial a lo que inicialmente se estaba presentando. También observamos monedas emergentes que registraron avances significativos. Aquí tiene que ver dos factores. Por un lado, la relación que existe entre si la desaceleración económica que se podría presentar por esta variante Omicron tendría que implicar continuidad en la inyección de liquidez, por lo menos en la parte de los bancos centrales de países desarrollados. Y segundo elemento, hoy, al saber que las primeras investigaciones preliminares te están sugiriendo que efectivamente no hay una diferencia muy grande respecto al nivel de contagio de la variante Delta, te estaría dando lugar a que nuevamente los inversionistas o incluso la reestructura de los portafolios se encamine a activos de riesgo. Y esto está explicando en buena medida el avance que ha tenido las monedas latinoamericanas y algunas de divisas emergentes. El otro punto es, estamos evaluando nuevamente el impacto de Omicron. De manera inicial sí consideramos que, y que han sido realmente dentro de nuestro escenario base, que efectivamente la continuidad de la pandemia hacia 2022 estaría generando impactos en los cuellos de botella y que a su vez en temas inflacionarios pues se mantenga. Por lo tanto, mantenemos también nuestra postura de que estaríamos viendo una política monetaria restrictiva o incluso acelerado hacia este tono hawkish por la mayoría de los bancos centrales. Un punto a favor es que en general las economías están mostrando una disminución en la tasa de desempleo. Estamos viendo que por lo menos para el día viernes se espera también una disminución en la tasa de desempleo de Estados Unidos mediante un incremento de las nóminas no agrícolas. Ahora, entrando en la parte de la evolución de los commodities, este es, digamos, a los precios del cierre de hace 2 días, estamos viendo que por lo menos el cobre, que también estamos viendo el maíz, el precio del West Texas, las gasolinas,
en dos barras. La primera barra es la evolución o el desempeño, el rendimiento, si así quieren verlo, que ha tenido cada una de las materias primas en lo que va del año. Estamos viendo que por lo menos en promedio vemos un rendimiento de por lo menos un 55 a 60%. O sea, realmente los elementos que se encuentran integrando en las cadenas de producción, no solamente por costos de distribución o de logística, sino también directamente en los costos de los productos se encuentran incrementándose. Este es un argumento que nosotros tenemos diciendo. Es bien cierto que durante los últimos 2 días hubo un ajuste dentro de algunas materias primas, pero también estamos visualizando que muchos de estos elementos van a continuar en niveles relativamente altos y que al tener este planteamiento durante varios meses, la transferencia de precios de costos a precios podría estar siendo impactada. Y un segundo elemento que nosotros estamos considerando es también en general vemos un efecto monetario que se encuentra pues hasta cierta manera generando la posibilidad de que haya una inflación de segundo orden. Para aquellos que no conocen, es muy rápido. La inflación de segundo orden es aquella posibilidad en donde las perspectivas de inflación de largo plazo podrían estarse desplazando o desvinculándose de los objetivos del Banco Central y que a su vez ya se encuentra integrándose dentro de algunos dentro de algunos contratos o de forma estructural en la economía. Aquí lo que estamos viendo es el índice de commodities de Bloomberg y el segundo elemento es la inflación anual en Estados Unidos. Lo que estamos visualizando es que cuando ha habido un repunte, por lo menos en el caso de commodities, es natural ver un incremento también en el tema de inflación. Pero a diferencia de por lo menos los últimos 10 años o 15 años donde el índice de commodities se ha mostrado niveles superiores, la inflación se encuentra repuntando más del observado por el tema de commodities. Y este fenómeno tiene que ver con el costo, sí, de los insumos, pero también tiene que ver con algunos otros factores. Por ejemplo, una nueva reestructura en cuanto a temas de logística que ha sido, digamos, los fletes sí se han incrementado en más de 200%. Estamos viendo que los costos siguen trasladándose. Y segundo elemento tiene que ver con inyección de liquidez, que nosotros bajo esta perspectiva tenemos que la mayor ponderación sí viene por fenómenos de costos, pero también estamos asumiendo que hay un fenómeno de traslado de precios por inyección de liquidez monetaria desplegada por bancos centrales. Ahora bien, esto estamos viendo, como la mayoría de ustedes saben, tasas negativas o que la inflación se está comiendo por lo menos los depósitos o las inversiones que realizan en cada uno de los países. Estamos viendo que los únicos dos países que escapan, digamos, de esta muestra es Egipto y es el caso de China. En este sentido, digamos que México no se posiciona tan mal y eso debe de ser un factor favorable en, digamos, para la moneda mexicana y también para algunos activos financieros, una vez que elementos de incertidumbre empiecen a desplazarse. ¿Cuáles son estos elementos de incertidumbre? Corresponden al sector, al factor internacional y al factor nacional. Lo que estamos planteando aquí es una vez que se encuentre este desarrollo de una situación de mayor certidumbre, que digamos el entramado institucional, la dirección de la política monetaria nacional se encaminen hacia un proceso de certidumbre y que se tenga, digamos, una certeza de qué se estaría desplegando en cuanto responsabilidad o respeto al marco jurídico de cada una de las instituciones, pues esto tendría que dar lugar también hacia un retorno de algunos flujos extranjeros en búsqueda de tasas, digamos, un poco más atractivas o menos perjudicadas por el tema inflacionario. En la parte de un real yield, digamos un bono de 10 años menos la inflación anual, estamos viendo que por lo menos México todavía te da un 1.48%. Entonces, la realidad es que si todos estos fenómenos de incertidumbre pudieran disminuir y que la prima de riesgo, digamos que está descontando este factor interno, pero también factores externos, estaría implicando también un mejor desempeño para algunos activos financieros nacionales. Ahora bien, algo que como platicamos al inicio ha estado siendo, digamos, bastante sonado dentro de los medios es la prima de riesgo país a 5 años que se ha incrementado.
La realidad es eso, sí ha habido un incremento, veíamos una prima de riesgo mexicana, un credit default swap en niveles, digamos, de 80, que se te ha subido a 114, 115, y que sí representaba, digamos, un máximo por lo menos de un año o cerca de un máximo. Pero hay que entender también que este fenómeno se ha presentado en la mayoría de economías latinoamericanas. Por ejemplo, en el caso de Brasil, el incremento ha sido todavía más sustancial, pasando, digamos, de alrededor de unos 170 hacia unos 240. En el caso de Colombia, vemos el mismo fenómeno y realmente estas dos se han, digamos, normalizado o estabilizado en niveles relativamente altos. También en el caso de Rusia, un incremento. O sea, todo este fenómeno donde, digamos, el temor de la inflación estaría ocasionando ciertos desequilibrios macroeconómicos que si una economía ya los presentaba, esta situación podría impactar incluso más en temas fiscales, en temas también de política monetaria, que podrían desarrollar que una tasa de interés acelerada pues también pusiera en perspectiva el crecimiento económico y con ellos algunos elementos macroeconómicos de los países. Ahora bien, también se platicó, hemos observado, o se ha platicado acerca de la evolución de los índices accionarios en Estados Unidos, que ha habido unas correcciones entre 1%, 2%, 2.5%, dependiendo la industria, el sector y el índice que trata de replicar dichas empresas. Pero también hay que entender que efectivamente las valuaciones se encuentran relativamente altas en el caso del S&P 500. Normalmente, o el promedio de los últimos 5 años había sido de 3.12, 3.20, pero actualmente ya se encuentra en casi 5 veces. En la parte de Europa vemos el mismo fenómeno, también en el caso de Alemania, Francia. Entonces, lo que podríamos pensar hacia próximos periodos, si lo comparamos en precio, valor en libros, en precio, utilidades, puede haber una situación de correcciones de mercado. Nosotros lo que les hemos platicado es, tiene que ver más con un fenómeno de evaluación, es decir, que si efectivamente en la reunión de entre el 14 y el 15 de diciembre de la Reserva Federal optan por una política monetaria un poco más restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que podrían recortar al doble la compra de bonos y que con ello pues tiene un poco un tema de liquidez. Y esto estaría impactando en cierta medida en las tasas de rendimiento de los bonos de Estados Unidos o de los bonos del Tesoro a 10 años y con ello implicando también volatilidad para algunos otros activos financieros. Pero en realidad la dinámica económica que llevan Estados Unidos, que llevan algunas economías de Europa, que llevan algunas economías de Asia, realmente no debería de cambiar un panorama en cuanto a la perspectiva de crecimiento de 2022 y 2023. Tal vez se pudiera presentar una desaceleración, pero realmente la tendencia debería seguir siendo ascendente. Hay cambios en las perspectivas, de momento no. Realmente las curvas soberanas han sugerido recuperación económica. El día de ayer, cuando Powell comentó que efectivamente van a estar evaluando la política monetaria, particularmente el tema de compras, hubo cierto aplanamiento de la curva, pero realmente el spread entre la parte corta y en la parte larga sigue siendo positivo y todavía implicaría que las perspectivas de crecimiento siguen siendo pues favorables. Tal vez sí haya ajuste, digamos, a la baja, pero realmente el crecimiento sigue siendo el eje central para los inversionistas. Algo que nosotros hemos venido platicando desde meses pasados es los bancos centrales van a tener que actuar para contener la inflación. Y el dinero barato, pues esto desde principios de año, igual les hemos comentado que bajo nuestra percepción habría terminado con un ciclo. Por lo tanto, sí vemos todavía volatilidad financiera hacia, digamos, cierre de año y principios de 2022. Sin embargo, una vez que pase toda esta pues, digámoslo así, incertidumbre en cuanto a la política monetaria y con ello su impacto en las valuaciones de las acciones y de los distintos instrumentos financieros, podríamos estar viendo que haya una recuperación orientada por temas, ya después de un ajuste por temas de evaluación y segundo, por continuidad en el crecimiento económico.
Lo que les platicamos, volatilidad sí, el resto del año estaríamos viendo posicionamiento, particularmente en el corto plazo, energía, financiera, salud y bienes raíces, y ya en el mediano plazo, entendiendo que estos sectores pueden ser un poco más sensibles a estos movimientos en tasas, pues podrían representar una colocación en cuanto a búsqueda de valor de mediano y de largo plazo. El otro punto es, ha habido un alza, digámoslo así, en el tipo de cambio, vimos hacia 21.70, pero en los documentos que les hicimos llegar el día viernes, en cuanto a nuestra visión del mercado accionario y el mercado de deuda, les comentábamos, realmente la variante Omicron era muy temprano para comentar o asegurar, yo creo, que efectivamente iba a generar una disrupción en la actividad económica o en las tendencias y perspectivas de los inversionistas. Era mejor esperar un poco más de datos, pero algo que sí puntalamos es, hay tres cosas distintas en comparación a lo que ocurrió el año pasado. El primero es las empresas o las grandes empresas han sabido adaptarse para seguir continuando en su producción e incluso a distanciamiento social o de una deslocalización de su punto matriz en su mayoría. El segundo elemento es también las vacunas o los refuerzos que se han generado o los anticuerpos que se han generado durante los últimos 2 años en muchas personas o en muchas comunidades tendría que hasta cierto punto limitar, digamos, una situación parecida a lo que ya hemos pasado. Y el tercer elemento es que al final muchos bancos centrales continúan con la inyección de liquidez monetaria. Entonces, efectivamente, creo que hubo un tema de incertidumbre o de sorpresa entre los inversionistas que acarreó a movimientos importantes de volatilidad. Y vimos nuevamente ese incremento hacia 21.70 y en los últimos 2 días hemos visto una baja importante. Esta baja importante nosotros lo atribuimos a dos fenómenos que comentamos al principio. El primero es, si bueno, podría generar el riesgo de desaceleración económica temporal. Los bancos centrales podrían continuar con la inyección de liquidez y eso se convierte también en cierta debilidad para algunas divisas. Y segundo punto que creo es el más importante. El día de hoy o durante la madrugada, distintos medios dieron a conocer que el Omicron o la variante de Omicron es solamente 1.3 veces más contagiosa que la Delta, o sea, 0.3 veces más. Eso te estaría sugiriendo que realmente el riesgo pues todavía podría ser limitado si es que no salen nuevos estudios o investigaciones que contrasten con dicha posibilidad. Por lo tanto, hemos estado viendo que los especuladores, por lo menos en Chicago, siguen apostando en contra del peso. Algo que nosotros vimos durante sesiones pasadas es que las posiciones cortas se han incrementado no solamente contra el peso, se han incrementado contra un franco suizo, se han incrementado contra un yen japonés, se han incrementado contra un real brasileño, contra varias divisas. ¿Por qué? Porque al final lo que están viendo es, tal vez el primer paso es nuevamente reestructurar portafolios porque hay las condiciones para tomar posiciones de riesgo, pero el segundo paso que podría ser hacia mediados de diciembre o incluso principios de 2022 es que la Reserva Federal decida ser más restrictiva en la política monetaria. Y eso estaría dando lugar a un fundamento para tener en cuenta que el dólar debería mantener fortaleza contra la mayoría de las divisas, ya sea por un impulso monetario, que es estos movimientos de política monetaria, o un impulso fundamental, que tiene que ver con el nivel de la actividad económica, con el nivel del empleo y con el nivel que están generando en cuanto a gastos e ingresos personales en las familias de allá. En México, lo que hemos estado platicando es, las valuaciones son atractivas si uno ve deuda neta evita, o sea, un apalancamiento financiero u operativo. Estamos viendo que sí es alto, pero realmente se encuentra en niveles de 2.3, 2.4, el cual es bastante manejable. En cuanto a precio-utilidad, estamos viendo sí una disminución en el pago de prima, por lo menos en comparación a los últimos 5 años, y en términos de precio-valor en libro, también. Nosotros podríamos considerar que cuando pasen algunos fenómenos de incertidumbre o que realmente el contexto se afiance en cuanto al crecimiento de largo plazo, dicha aceptación o dicho reconocimiento del valor en los mercados o por lo menos en las acciones mexicanas podrían darle un impulso favorable.
En esta gráfica estamos viendo el desempeño de las principales divisas del mundo. Como ustedes pueden ver, realmente el dólar ha sido como la divisa con la corona o la divisa que se lleva la estrellita más fuerte, entendiendo que ha tenido un rendimiento promedio, un avance promedio de cerca de un 8.5%, de un 8% contra la mayoría de las divisas en el mundo. Probablemente ya con el cierre de hoy y con el cierre de ayer tengamos una disminución, pero si lo vemos hacia 2022 todavía podríamos estar viendo esta continuidad en la fortaleza del dólar. Realmente veíamos nosotros soporte importante alrededor del 2033, perdón, del 21.33, pero la realidad es que ahorita con esta situación en donde ya se tiene un poquito más de información de la variante Omicron, podríamos estar viendo incluso un 21.17, todo esto entendiendo que hay una reestructura en las perspectivas y confianza también de los inversionistas. Ahora, el desempeño, como ustedes saben, vemos todavía positivos de las divisas, tiene que ver con la política monetaria futura, el balance económico interno estable y el tema inflacionario, por lo menos en el caso de México, todavía vemos esta posibilidad de que haya un cierre en niveles de 5.50%. En la última reunión, que es el 16 de diciembre, algunos factores que ya han estado saliendo, digamos, a lo largo de los últimos días, tiene que ver con elementos internos de la inflación que se siguen trasladando en cada uno de los factores y a la parte económica. Y algo muy decisivo que va a hacer para Banco de México tiene que ver con la reunión de la Reserva Federal entre el 14 y 15 de diciembre, dependiendo también de la magnitud en los recortes de la liquidez monetaria, podría generar algunas presiones para efectivamente tener un poco la visión de decidir anclar las perspectivas de largo plazo y con ello evitar un tema de inflación de segundo orden. Como saben, las juntas son bastante cortas. Aquí realmente actualizamos, vemos realmente el cierre en 21, todo dependiendo de lo que ocurra el día de entre el 13, que día entre el 14 y el 6 de diciembre por política monetaria. Pero los elementos fundamentales sí lo veíamos nuevamente hacia estabilidad, hacia la baja. Entonces, vamos a ver si tenemos algunas preguntas, algunas dudas. Pues bueno, creo que si no hay alguna pregunta como tal, agradecemos su participación y realmente si tienen algún caso particular que quisieran comentar, digamos, ahorita nos están comentando un poquito acerca del virus, más yo creo que respecto a características particulares. Mira, lo que nosotros hemos visto es realmente estas investigaciones preliminares, efectivamente creo que es correcto decirlo, todavía no hay un panorama amplio de las implicaciones que tendría en términos sociales o en términos económicos, pero realmente las investigaciones que dicen que están saliendo es el contagio, la velocidad de contagio es de 1.3 veces. Eso le ha dado cierta calma, pero efectivamente vamos a seguir visualizando, monitoreando cómo evoluciona y algunas implicaciones sociales. Creo que es prudente todavía mantener cierta posición ahí. Y pues bueno, si no hay más preguntas y comentarios, realmente agradecemos su participación. Cualquier comentario, como bien saben, es positivamente recibido y les deseamos que tengan un excelente inicio de mes. Hasta luego.